Hola, ¿qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a empezar a trabajar ya con la derivada y vamos a comenzar con su definición. Es aquella rapidez con la que cambia la función respecto a cambios en la variable independiente. Es decir, vamos a estar hablando de intervalos pequeñitos que van a cambiar en función de variaciones de otra variable. Vamos a ver su representación algebraica y gráfica. Inicialmente vamos a definirla como el límite cuando el incremento delta x tiende a 0. Es decir, f evaluado en x más delta x, que es mi incremento, menos f de x evaluada en un punto inicial, sobre delta x, que representa el incremento entre el punto inicial y el punto final. Gráficamente, ¿qué significa? Bueno, yo tengo una función representada en este caso por la línea verde, y si calculo la derivada sobre cualquier punto de esta función, es decir, voy evaluando los cambios de mi función en cualquier punto, voy a obtener la recta tangente al punto donde estoy evaluando. Por lo tanto, mi derivada puede ser positiva, negativa, 0 o cualquier otro valor dependiendo del punto donde se está evaluando. ¿Cómo la puedo representar? Bueno, puedo colocar f' de x y estaré diciendo que estoy derivando mi función. También puedo decir que tengo la diferencial de x sobre la función f de x. O bien, dy en dx si estoy trabajando con derivadas implícitas. Esta cuarta expresión también es una forma de decir que estoy derivando una función f de x. Tenemos algunas reglas básicas de derivación. Las estamos resumiendo en la siguiente tabla. Yo tengo mi función f de x y la derivada para esa función que estoy determinando. Por ejemplo, tengo c como valor constante y la derivada de cualquier constante tendrá un valor de 0. Por otro lado, la derivada de mi función x, que es una función lineal, vale 1. Sin embargo, si tengo mi función x a una potencia, o bien tengo la variable x a una potencia, su derivada sería n por x a la n-1. Observemos que lo que estoy haciendo al derivar es mi potencia baja y multiplica como coeficiente y posteriormente a esa potencia se le resta una unidad. Por lo tanto, me queda la expresión que tengo en este punto. Y como consecuencia, si yo tengo una constante multiplicando a una función a una potencia, en la derivada, la potencia vuelve a bajar y ahora va a multiplicar a ese valor constante. Me quedaría entonces, si la función es cx a la n, mi derivada sería c por n por x a la n-1. Vámonos con el primer ejemplo. Dice, si f de x, mi función, es igual a 7x cúbica, voy entonces a identificar que tengo mi función donde una constante multiplica a x y la x está a una potencia n. Por lo tanto, recordando mi fórmula de derivación, me quedaría c por n a la x por n-1. Vamos a aplicar esta fórmula directamente ahora en mi ejemplo. Tengo entonces que multiplicar 3 por 7, que es mi potencia y mi coeficiente, y obtendría f' de x igual a 21 por x y posteriormente vamos a restar a la potencia 3 la unidad. Por lo tanto, me quedaría 3 menos 1, 2. Finalmente, la derivada de 7x cúbica sería f' de x igual a 21x cuadrada. Observemos cómo en la práctica es mucho más fácil directamente hacer la derivación. Por ejemplo, en esta función f de x igual a 6x cuarta más 2x. Observemos que tenemos la suma de dos monomios. Por lo tanto, yo puedo dividir cada uno de estos términos y tomar en cuenta la derivación en forma individual. Por ejemplo, me quedaría f' de x igual, multiplico 4 por 6 es 24 por x y resto una unidad a la potencia. 4 menos 1, 3. Por lo tanto, me quedaría 24x cúbica. Y del segundo término me quedaría más la derivada de la variable x es 1. Por lo tanto, 1 por el coeficiente 2 me quedaría 2. Finalmente, la derivada es f' igual a 24x cúbica más 2. Y esta es la derivada de la función inicial. Vamos con un tercer ejemplo y me dicen, deriva una función que es igual a x a la 1/2. Fíjense que en este caso mi potencia es fraccionaria, es igual, no importa que sea entera o fraccionaria, es decir, racional, voy a utilizar la misma fórmula de derivación. Me queda entonces f' de x igual, bajo la potencia porque se multiplica por el coeficiente 1 que tiene la x, y me quedaría 1/2 por x a la potencia menos la unidad. Veamos que la potencia es ahora 1/2 y si restamos la unidad, ¿qué tendríamos? 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2.
Esto lo podemos pensar como que el 1 lo vamos a dividir en tantas partes como necesitamos, que en este caso es 2, me quedaría 2 sobre 2. Por lo tanto, 1 medio menos 2 medios me quedaría menos 1 medio. Por lo tanto, este sería ya mi resultado, pero nosotros debemos trabajar siempre con potencias positivas. En la mayoría de los casos y la mayoría de los maestros nos gusta trabajar de esta manera. Si a ustedes les piden solamente el resultado y ya tienen este obtenido con potencia negativa y así es correcto, así lo pueden dejar. Sin embargo, vamos a hacer 2 pasos más. Número 1. Es que yo puedo tener mi potencia negativa y para pasarla positiva la cambio de lugar. Aquí está en numerador y la paso a denominador. Y una vez que la tengo en denominador, puedo expresarla también como una potencia racional. Recuerden que una potencia racional puede ser expresada como una raíz cuadrada. El valor de 1 queda como potencia de x y el valor 2, que está en denominador, corresponde a la raíz que estoy evaluando. Vamos a derivar ahora una función que tiene una potencia negativa y racional. Es decir, f de x es igual a x a la menos 1/3. Esto significa que la derivada f' de x me quedaría menos 1/3 por x a la menos 1/3 menos 1. Por lo tanto, solo debemos tener cuidado a la hora de hacer el álgebra de las potencias. Nuevamente, si el menos 1 lo cambiamos por 3 sobre 3, tendríamos menos 1/3 menos 3/3 sería igual a menos 4/3. Por lo tanto, la derivada quedaría menos 1/3 por x a la menos 4/3. Y recordando que podemos transformarla en potencia positiva en el denominador, me quedaría menos 1 sobre 3 por x a la 4/3. Y finalmente, todavía un paso más, si lo queremos pasar como radical, el resultado finalmente de la derivada sería f' de x igual a menos 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuarta. Este es un buen ejercicio para seguir trabajando y ejercitando con este tipo de propiedades. Les dejo aquí una tabla de derivación que vamos a estar trabajando sobre aquellas funciones más importantes. De cualquier forma, si ustedes necesitan más tablas de derivación para otro tipo de funciones, me pueden decir y con gusto se las hago llegar. Tenemos en esa tabla la función f de x y a la derecha su derivada. Vamos a comenzar con la función seno de x y su derivada coseno de x. Para el coseno, su derivada es menos seno. Para la tangente, su derivada es secante cuadrada de x. Si la función es logaritmo de x, su derivada será 1 sobre la variable x. Finalmente, para la exponencial ex, e a la x, su derivada es exactamente la misma. Bueno, quedamos de acuerdo entonces que si necesitan alguna tabla de algunas otras funciones para derivar, me harán saber y yo se las envío. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.